Quiero que seas bienvenido a este nuevo curso, mini curso de arcanos mayores usando el Tarot Rider Waite como referencia, pero para acompañar, por si llegas a tener otro tarot, vamos a usar este que es el Light Sears. Vamos a usar estos dos tarots. Si eres una persona que va iniciando en el mundo de tarot, quieres saber con qué tarot va a iniciar, te recomiendo que adquieras este tarot, que es el Rider Waite. Este tarot, una vez que lo domines, que domines sus 78 cartas, ya sea derechas o invertidas, pero que las domines, ya te invito a que puedas usar otro tipo de tarots, pero te recomiendo que sea este el que utilices para aprender. Ahorita lo que vamos a hacer, te voy a dar el tip más importante para que tú conectes con tus arcanos mayores en cualquier tirada. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir presentándote la imagen y las palabras clave de la carta. ¿Cuál es el consejo para que tú conectes con tus cartas rápidamente, aprendas y las domines? Te voy a invitar a que pongas tus cartas de esta manera en una mesa, que las pongas así y que veas ya sea la imagen del video, te concentres en la imagen, o que veas la imagen de tu tarot. Pon este video, reprodúcelo las veces que sean necesarias, pero te invito a que te concentres en solamente la imagen de tu carta. Por algo este video no va a llevar textos, para no distraernos, para no confundirnos, para no aburrirnos. Solo aquí lo importante es conectar con la imagen y con lo que escuchas, que tu mente relacione la imagen y el significado, para que al momento de la lectura llegue por intuición a tu mente y sepas interpretar con certeza la lectura. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner tu mazo de arcanos mayores y a medida que yo te voy diciendo los significados, tú vas a ir viendo la imagen únicamente. De esta manera lo vas a repetir las veces que sean necesarias, primero con tus arcanos mayores antes de pasar a tus arcanos menores, las veces que sean necesarias hasta que sientas que las dominas. Puedes utilizar una persona que te ayude cambiando las cartas y que te las vaya preguntando como si fueran las tablas de multiplicar, que ella vaya pues viendo los significados, o que a través de audífonos vaya viendo el video y te vaya diciendo si aciertas o no. De esta manera vas a poder tener seguridad también al hacer tus lecturas. Sin tanto rollo, vamos a iniciar. Concéntrate en las imágenes y concéntrate en lo que voy diciendo. Concéntrate en los significados, en las palabras clave que yo voy a ir diciendo, para que conectes con tus cartas. Para que llegues a esto tienes que reproducir varias veces el video. Lo único que te voy a pedir yo es que te suscribas y que me regales un like. Ya queda en ti dejarme un comentario positivo o alguna sugerencia para que yo pueda subirte más videos. Vamos a iniciar con la primera carta de los 22 arcanos mayores, que es el Loco. Sabemos que el Tarot Rider maneja 78 cartas. Vamos a iniciar con las primeras 22 cartas, que son los arcanos mayores. Te voy a ir diciendo la reflexión de cada carta, sus palabras clave y el planeta o el signo con el que estas cartas conectan. Te invito a que lo veas repetidas ocasiones para que puedas conectar de una manera muy fluida en todas tus lecturas hasta que lo domines. ¿Qué videos te interesan? ¿Qué sugerencias tiene? Déjame cualquier sugerencia en los comentarios. Iniciamos con la carta número 1, la carta de El Loco. Aquí tenemos tarot Like Sears y el Rider Waite. El Loco. Bueno, pues el Loco no tiene número. Es el principio, también es el fin. Y por eso mismo los contiene a todos. Contiene a todos los números. Es cada uno de los números y cada uno de los arcanos en potencia. Es la clave para poder experimentar cualquier experiencia. Esta carta nos habla del potencial que tenemos cada uno de nosotros para poder vivenciar, experimentar y de vivir la vida como una aventura. Simboliza el alma antes de encarnar y las ganas de vivir la vida minuto a minuto, segundo a segundo, aquí y ahora. Es el que tiene la capacidad de vivir sin apegos, con libertad y sin ataduras. ¿Qué nos dice esta carta? Es hora de embarcarse en un nuevo comienzo. El Loco representa inocencia, es la carta número 0. Representa el quizá en una tirada de sí o no.
y nos conecta con el planeta Urano, que es el planeta de la rebeldía y la revolución. El loco nos representa inocencia, libertad, originalidad, aventura, viaje, insensatez, despreocupación, idealismo, juventud, espontaneidad, falta de compromiso y también nuevos comienzos. Con esto pasamos a la carta número 1 del tarot, y la carta número 1 es la carta del mago. Esta carta aquí inicia la numerología 1. ¿Qué nos dice la numerología 1? Con el 1 iniciamos algo. Antes no existía nada. Es el principio, pero también es la individualidad. Aquí estamos solos, no contamos con nadie, y el 1 es un número activo, como todos los impares. Nos da y pide movimiento. ¿Qué representa la carta del mago? La carta del mago nos conecta con el planeta Mercurio, el planeta de la comunicación, el planeta de la mentalidad. Esta carta número 1 nos dice: tengo todos los recursos que necesito, internos y externos. Nos habla de creatividad, nos habla de acción, nos habla de poder, de manifestación, destreza, magia, trabajo, autoempleo, tener el don de la palabra, fuerza de voluntad. Nos habla de dirigir tu voluntad, de visualización creativa y de manifestar tus deseos. Ok, es una carta muy positiva. En tiradas de sí o no nos puede decir que sí. La siguiente carta, la número 2, es la carta de la sacerdotisa. Y la numerología 2, bueno, el 2, igual que los números pares, son cartas yin o cartas pasivas. El 2 nos habla de consolidar aquello que ha empezado el 1. Aquí ya no estamos solos, debemos compartir y nos reflejamos en el otro. Ok, la carta de la sacerdotisa nos dice: mi conocimiento interior es mi mejor guía en todo. Es una carta que nos conecta con la luna. Es una carta, puede ser una carta positiva, nos habla del misterio, nos habla de la intuición, nos habla del conocimiento interior, nos habla de confianza en uno mismo, nos habla de esa perspicacia espiritual, nos habla de estabilidad, pero emocional. Nos habla de la adivinación, de sabiduría y conocimiento esotérico. Es una carta que nos habla de cosas que aún no se han revelado. Nos habla también de guías espirituales. Recuerda, carta número 2, la sacerdotisa. Pasamos a la siguiente carta, que es la carta 3, la carta de la emperatriz. El 3 surge de la suma del 1 más el 2. Cuando empezamos algo, cuando nos juntamos con alguien, siempre acaba surgiendo algo nuevo. Y el 3, como número impar, vuelve a pedirnos acción. Una vez consolidado el 1 con el 2, podemos volver a darle un nuevo empujón o puede surgir algo nuevo. La carta de la emperatriz nos dice: conectar con la tierra me recuerda que la abundancia es ilimitada. Esta carta nos conecta con Tauro y nos conecta con el planeta Venus, el planeta del amor y el planeta del placer, así como aquí vemos la simbología que nos representa este planeta. Es una carta que nos habla de fertilidad, nos habla de embarazo, de maternidad, de sensualidad, crianza, creatividad. También nos habla de belleza, feminidad, naturaleza, armonía, y nos habla de arte. Es una carta de creatividad en toda la extensión. Con esto pasamos a la carta número 4, que es la carta del emperador. ¿Qué nos dice la numerología número 4? Bueno, el 4 es un número par y ahora toca un poco de tranquilidad. El 4 necesita consolidar, mantener y organizar. Busca la estabilidad, una buena base para después poder volver a actuar. La carta número 4 del emperador nos dice: soy mi propia autoridad
tengo la voluntad y el poder de crear la estructura de mi vida. ¿Qué nos conecta? Esta carta nos conecta con el planeta Marte y nos conecta con el signo de Aries. En una lectura, cuando la persona puede ser Aries, es una carta que sale a relucir. Es una carta muy marcada cuando se habla de este signo. Esta carta nos habla de estabilidad, nos habla de la estructura, de la protección, pero también de la autoridad, del control, la practicidad, un enfoque, una disciplina. Es lógico, es práctico, es un hombre mayor, nos habla también de estabilidad, fiabilidad, paternidad y en general pues nos representa una figura paterna. Pasamos a la carta número 5, que es conocida en muchos tarots como la carta del hierofante o el sacerdote o sumo sacerdote, que nos dice la numerología 5. El número 5 es el que hace referencia al hombre. Es el número de la sabiduría. Una vez conseguido lo básico y elemental de la vida, podemos empezar a mirar hacia arriba. Qué hermosa carta. La carta del sacerdote nos dice: yo elijo qué tradiciones adopto y cómo lo hago. Nos habla o nos representa al signo de Tauro. En una tirada sí o no no nos marca un sí o un no, nos habla de un quizá. Y también nos conecta con el planeta Venus del amor y del placer. Es una carta que nos habla de instituciones tradicionales, valores tradicionales, convencional. Nos habla de la conformidad, del matrimonio, del compromiso, de la religión, de las creencias. Nos habla de un intercambio de conocimientos y nos habla también de grupos sociales, nos habla de la educación, en general de conocimientos y creencias. Pasamos a nuestra carta número 6, que en muchos tarot es conocida como los amantes o los enamorados, que nos dice la numerología número 6. Después del convulso 5, que representa lo humano, tenemos el 6, número par, que nos marca pasividad. El 6 está formado por 2, 3, o sea, dos triángulos, los que forman una estrella de David. La creatividad material sería el triángulo que apunta hacia abajo y la creatividad elevado espiritual, triángulo que apunta hacia arriba. La carta de los enamorados nos dice: mi sistema de valores personales me lleva al amor. Mi sistema de valores personales me lleva al amor. Es una carta que nos conecta muchas veces con el signo de Géminis y también nos conecta con el planeta regente de Géminis, que es Mercurio, el planeta de la comunicación y el planeta de la mentalidad. ¿Ok? ¿Qué nos dice los enamorados? En lectura nos habla de lecciones importantes, nos habla de amor, nos habla de almas gemelas. Puede significar un sí o un no, no es una carta definida. Nos habla de espíritus afines, uniones perfectas, asociaciones, relaciones, romance, deseo. Y también nos habla de conexiones sexuales y también de valores compartidos. Esto nos dice la carta número 6. Pasamos a la carta número 7, que es conocida como el carruaje en varios tarots o el carro en el tarot rider. El número 7 es un número de éxito. Está formado por un 4, que es un cuadrado, que representa la materia, y por un 3, que es un triángulo, que representa la creatividad espiritual. Tiene todo lo que hace falta para conseguir el éxito, para lograr sus propósitos, ya sean materiales, y también sus propósitos espirituales. El 7, el carro, nos dice: ningún obstáculo me detendrá ahora. Ok, esta carta nos conecta con la luna, el planeta de la luna, pero también nos conecta con el signo cáncer. El carro nos habla de victoria, nos habla de superación de obstáculos, nos habla de éxito, de ambición, de determinación, fuerza de voluntad, control, autodisciplina, trabajo duro y concentración. Estas serían las palabras claves del carro.
Pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta número 8 de la fuerza. Y antes de continuar, te pido que le des suscribir al video y que me regales un like y un comentario positivo. Que me pongas en los comentarios alguna sugerencia de qué temas quieres que aborde en este curso que iniciamos, en este curso básico de Tarot Rider-Waite. ¿Qué te gustaría agregar? Yo te invito a que vayas viendo el video en este siguiente ejercicio y que puedas tú ir viendo la carta, ir escuchando, pero a la vez tomando nota. Que hagas una compilación de los significados que tú vas escuchando para que vayas entrenando tu mente, así como entrenas la escritura y como entrenas tu sentido de la vista, también tu sentido auditivo, pero te invito a que lo hagas por separado. Primer ejercicio lo mencioné al inicio y el segundo ejercicio que te invito a que hagas es a que vayas anotando las palabras clave de cada carta que yo te estoy dando. Esto va a ayudar a que conectes, a que no se te olviden, a que retengas la información y a que te familiarices con las distintas palabras clave de cada carta. Bueno, continuamos con la carta número 8, la carta de la fuerza. Ok, la carta número 8 es la carta de la fuerza, la carta de un equilibrio. El número 8 es un número de equilibrio universal, de justicia cósmica, y nos enseña que en todo hay un orden general. O bien se puede formar de un 5, que es el número del hombre, y lo podemos formar con un 3, que es un número de sentido espiritual. Esto nos daría un 8, que nos lleva a la carta de la fuerza y nos dice que es una carta sumamente espiritual. La fuerza te dice, la fuerza comienza con la elección de ser amable contigo mismo. Esta carta conecta con el sol y conecta con el signo del Leo. Es una carta que nos habla de la fuerza interior, que nos habla del coraje, de la valentía, de la confianza. También nos habla de la compasión, de domar, del control, de la superación de las dudas, también de enfoque, de la persuasión y de la influencia. Pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta número 8, la carta del ermitaño. Y la carta número 9 y la numerología número 9 nos dice, es el último número porque después el 10 ya es un 1. Aquí vamos a terminar lo de numerología con el número 9, porque después el 10 dice que ya es un 1 y ahorita van a entender. El 9 tiene la experiencia y el bagaje de todos los demás. Ha pasado por todos los demás números. Es un número que marca un aprendizaje y un final de etapa que nos permitirá empezar un nuevo ciclo. ¿Ok? El ermitaño nos dice, honro a mi yo espiritual. Es una carta que conecta con Quirón, el planeta que lo relacionan con el dolor, pero también con la curación, y nos representa en astrología a Virgo. Es una carta que nos habla de la búsqueda del alma. Puede ser un no en una lectura. Nos habla de la introspección, nos habla de la autorreflexión, nos habla de la iluminación espiritual, de la autorreflexión, la introspección, la contemplación y ese guía interior que todos tenemos. Y también nos habla o nos invita a la soledad, a darnos un momento para nosotros. Pasamos a la carta número 10, la carta de la rueda de la fortuna, o conocida como la rueda únicamente en distintos tarots. Bueno, en numerología el 10 no existe, es el 1 porque volvemos a empezar. Aquí acabamos ya una etapa y nos preparamos para iniciar otra. Como verás, aquí ya va a iniciar el 11, el 12 y viene representándose con la misma numerología. Hasta aquí era muy importante que yo te diera la numerología del 1 al 9 para que vayamos comprendiendo un poquito, porque esto nos va a servir también para arcanos menores en los distintos palos de la baraja. Pero por el momento continuamos con la carta de la rueda de la fortuna. Esta carta, prácticamente el mensaje es: cabalgo sobre las olas de la vida. Es una carta ligada al planeta Júpiter, al planeta de la expansión y de la prosperidad. Es una carta que nos representa un sí ni un no, nos representa un quizá, pero
Es una carta ligada a la buena suerte, al destino, a la casualidad, al karma. Nos habla de almas gemelas, nos habla de que han llegado momentos decisivos a nuestra vida, nos habla de ciclos de la vida, nos habla de destino, de fortuna, de una agitación, pero también nos puede hablar de azar. Pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta número 11, la carta de la justicia. Esta carta nos dice lo siguiente: recibo lo que doy. Ok, esta carta conecta con Venus, el planeta del amor y del placer, y conecta con el signo de Libra. Esta carta nos habla de justicia kármica, nos habla de consecuencias, nos habla de justicia en general, de disputas legales, nos habla de la ley, nos habla de la verdad, la honestidad, la integridad, nos habla y nos dice que todo tiene una causa y un efecto, nos habla de lecciones de vida. ¿Ok? Pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta número 12, la carta de el colgado. No es el ahorcado, es el colgado, porque esta persona no tiene nada en el cuello, lo tiene en los pies. Probablemente él solo decidió colgarse. Es la primera impresión que nos da esta carta. La carta número 12 es una carta que nos dice lo siguiente: es hora de una pausa sagrada. La quietud otorga perspectiva. Escucha eso para que conectes con esta carta. Es hora de una pausa sagrada. La quietud otorga perspectiva. Es una carta que nos conecta con el planeta Neptuno, que es el planeta de los ideales y la intuición. Esta carta nos habla de que probablemente nos sentimos atrapados, de sentirse confinado, autolimitado, inseguro, falta de dirección, necesidad de liberación, de dejar ir, de sacrificio, espera, falta de dirección, y también nos habla de perspectiva. Pasamos a nuestra siguiente carta, la carta número 13, la carta de la muerte. Esta carta dice: estoy dispuesto a dejar ir una versión pasada de mí mismo. Es una carta que nos conecta con el planeta Plutón, este planeta que nos habla de la regeneración y la transformación. De hecho, en este tarot se llama muerte y transformación. Ok, esta carta también nos conecta con Escorpio. Nos habla de transformación espiritual. Nos habla de nuevos comienzos. Nos habla de dejar ir, de finales. Nos habla de cambio, de transición. Nos habla de un trastorno repentino o inesperado. Nos habla de finales, pero nos habla también de liberación. ¿Ok? Pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta 14, la carta de la templanza. La templanza, bueno, es una carta magnífica, es una carta espiritual en su mayoría. Es una carta que nos conecta con Sagitario. Es una carta que nos invita a vivir en equilibrio, que nos invita a la alquimia. Es una carta que nos habla de la moderación, que nos habla de la armonía, nos habla de equilibrio, de severidad, nos habla de contención, de fluir, de adaptabilidad y de compostura. Es una carta que nos invita a poner en práctica cada una de estas situaciones, pero también es una carta que nos conecta con guías espirituales. En muchas lecturas nos habla de la presencia de guías espirituales para nuestro consultante. Hay que poner mucha atención cuando aparezca esta carta. Pasamos a la número 15, que es la carta del diablo. Bueno, pues esta carta nos dice la reflexión: no soy una marioneta. Esta carta nos conecta con el planeta Saturno, que es el planeta de la responsabilidad y la disciplina, y también nos conecta con Capricornio, o representa a Capricornio. Es un no en la mayoría de las tiradas y nos habla de adicción, nos habla de depresión, nos habla de problemas de salud mental, nos habla de ego, secretismo, obsesión,
nos habla de engaños, de dependencia, de esclavitud, materialismo, sexualidad, impotencia, desesperanza, abuso, pero también nos representa violencia y agresión. Pasamos a nuestra siguiente carta, la carta 16. Es la carta de la Torre, una de las cartas más temidas en el tarot, pero déjame decirte que una vez entiendas en la experiencia, leyendo el tarot, esta carta te va a llevar a quitarte el miedo de que te aparezca. Es una carta a la que debemos de rendirnos, y si hacemos caso o entendemos el por qué nos surgió esta situación, a nosotros o al consultante, es una carta que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Esta carta nos dice: me entrego a la tormenta. Cuando esta carta salga, amigo, no te resistas, cede a lo que tenga que pasar, y más adelante, probablemente hasta dentro de algunos años, entiendas el por qué las cosas pasaron como tenían que pasar. Esta carta nos dice que no en una lectura normalmente, pero también nos conecta con el planeta Marte. Es una carta que nos habla de caos, de destrucción, de agitación, pero una agitación repentina, de trauma. Nos habla de cambio inesperado, de desastre, de pérdida, de tragedia. Nos habla de revelaciones, nos habla de confusión, de dolor. Puede representar divorcio, abuso, violencia, o puede representar también bancarrota y desastres naturales. Bueno, pasamos a la carta número 17, una carta muy positiva, normalmente es un sí, la carta de la estrella. Esta carta te dice: el universo me muestra que puedo tener fe en mis sueños. Esta carta nos conecta con Acuario y nos conecta con el planeta Urano, el planeta de la rebeldía y de la revolución. Esta carta nos habla de la esperanza, de reconocimiento, de inspiración, de creatividad, de calma, de satisfacción, de renovación, serenidad, espiritualidad, curación, positividad, fe y también de rejuvenecimiento. Es una carta muy positiva, obviamente es un sí. Y pasamos a nuestra siguiente carta, que es la carta número 18, la carta de la luna, y nos dice: el camino puede no estar claro, pero mi intuición ilumina el camino, un paso a la vez. Esta carta nos conecta con el signo de Piscis y nos conecta con el planeta Neptuno, el planeta de los ideales y el planeta de la intuición. Esta carta normalmente en las tiradas es un no. Nos habla de intuición, de ilusión, de sueños, de vaguedad, de inestabilidad. Nos habla de engaño, puede representar ansiedad, miedo, terror. Nos habla de también error de concepto, nos habla del subconsciente. Cuando esta carta sale, nos habla de que probablemente no percibimos lo que nos quiere mostrar, pero a nivel subconsciente está sucediendo o está pasando algo. Nos habla de inseguridad o inseguridades. Pasamos a nuestra siguiente carta, a una de las cartas más positivas, la carta de el Sol, la carta número 19. ¿Ok? Obviamente esta carta representa al planeta, al Sol. Es un sí en las tiradas, y esta carta nos dice: brindo mi luz al mundo que me rodea y mi resplandor atrae más éxito. Ok, esta carta nos habla de la positividad, nos habla de la libertad, de la diversión, del éxito, del optimismo, de la vitalidad, de la alegría, la confianza. Es una carta de autoexpresión, es una carta de buena suerte. Nos habla de entusiasmo, de felicidad, de verdad, de apertura, y nos puede avisar de un embarazo. Pasamos a nuestra siguiente carta, la carta del juicio. Bueno, a estas alturas quiero recordarte que te suscribas a la cuenta, y quiero invitarte a que me dejes un comentario positivo y a que me regales un like. La carta número 20, el juicio,
dice, las elecciones diarias que hago ahora me alinean con el propósito de mi vida. La carta número 20 normalmente es un sí y nos conecta con el planeta Plutón, el planeta de la regeneración y de la transformación. Es una carta que nos habla de un juicio, nos habla de autoevaluación, nos habla de despertar, de renovación, nos habla de compostura, nos habla de decisión, de añoranza, juicios precipitados, pero también nos habla de reparto de culpas. Es una carta que nos invita al perdón. Bueno, y hemos llegado a la carta número 21, la carta del mundo. Te quiero recordar que veas este video frecuentemente para que no memorices los significados, para que cuando veas tus cartas por medio de la intuición llegue la comprensión de la carta a tu mente, a tu psique. La carta número 21, la carta del mundo, nos dice que aquello por lo que he estado trabajando ya está hecho. Esta carta nos conecta con Saturno, el planeta de la responsabilidad y la disciplina. Y esta carta, la carta del mundo, nos habla de éxito, de logro, nos habla de realización. Nos puede indicar un viaje, también finalización, plenitud, sentido de pertenencia, pero principalmente esta carta es la carta de la plenitud. Espero que te haya gustado, que te hayan gustado estas palabras clave que puedes tú entrenar viendo el video y pasando carta por carta hasta que las domines. Una vez esto, poder pasar a los siguientes videos, al video de arcanos menores en cada uno de los palos. El palo del aire, el palo del fuego, el palo del agua y el palo de la tierra. Si recomiendas que te siga diciendo los signos o recomiendas que no te diga los signos de cada carta, déjamelo en comentarios. Por favor, te pido suscribirte, que le des like al video, y si estás conociendo o sabes de alguna persona que también está aprendiendo, te agradezco que compartas a esa persona también el video. Muchas gracias y espera los siguientes videos de arcanos mayores, arcanos menores. Arcanos mayores lo podemos hacer invertidos si así lo quieres, ver, si ya dominas estas cartas. Pídeme en comentarios si te puedo hacer un video con las cartas invertidas y sus significados o sus palabras clave. Como verás, este es de los pocos videos que tiene más de 2, más de 3 palabras clave, por lo tanto lo hace prácticamente un diccionario muy completo de lo que puede significar cada una de las cartas. Así que te pido que valores este video y que me pongas tus sugerencias en comentarios. Te saluda Alberto Guerrero Emperador y nos vemos en otro video de tarot.